Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar de un asunto candente en la escena política mexicana tenemos hoy dos invitados de lujo. Está con nosotros el profesor Óscar Hernández Hernández, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Sebastián, Teponohuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, Jalisco, Wixárrica de corazón. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, don Óscar. Y tenemos a un viejo conocido y amigo, Carlos González, licenciado, asesor de la comunidad wixárika de San Sebastián, pero también, no está mal que lo diga, de muchos otros grupos del Congreso Nacional Indígena, la organización indígena más importante y representativa que hay en México. Gracias. Don Óscar, ustedes acaban de llegar hace unos cuantos días a la Ciudad de México después de una caminata, de una caravana de 900 kilómetros. Exactamente. ¿Por qué se propusieron esa caravana, que no es en sentido estricto una peregrinación, pero que también pasó por la Basílica de Guadalupe y luego fue al Palacio Nacional a buscar la entrevista con el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué se lo propusieron? Pues mire, por una simple y sencilla razón. La restitución de nuestras tierras fue la que nos obligó a tomar esta decisión como comunidad de San Sebastián y Tuxpan de Bolaños. Desde el año pasado acordamos en emprender una caminata hacia la Ciudad de México y justo se llegó este año, en el 2022, programarla. E iniciamos el día 25 de abril, como bien lo menciona. Partimos desde nuestra comunidad para llegar a Palacio Nacional. Al salir calculamos que serían 28 días, pero hicimos un mes, 32 días hicimos para llegar a Palacio Nacional, con el único propósito de entrevistarnos con el señor presidente para la restitución de nuestras tierras que tenemos invadidas, que son más de 11,000 hectáreas, pues, ¿verdad? Eso fue la finalidad y eso es lo que nos motivó a hacer esta lucha caminando desde la comunidad a Palacio Nacional. Carlos, el pueblo wixárika tiene una larga tradición de peregrinaciones y caravanas, pero también es parte, y tú lo conoces bien como asesor que eres de muchas organizaciones, de una tradición de lucha en México. Los mineros de Nueva Rosita que se vinieron hasta aquí en los 50, compas de Chiapas que han venido también hasta acá. ¿Cómo ves tú esta caminata en relación con esa historia que hay en nuestro país y ellos mismos como pueblo? Sumamente importante, Luis. Creo que tiene una relevancia que no alcanzamos a ver a veces, a calar en su profundidad, pero que si vemos todo el contexto histórico y el contexto actual vamos a poder ver que es de una gran importancia. El pueblo wixárika es emblemático en México y en el mundo por su relación con la tierra, a quien llaman Tate Yurenaca, literalmente nuestra madre tierra, ¿verdad? Es una entidad viva, una deidad, que es parte fundamental de su reproducción económica, espiritual, cultural, está en el centro de la vida del pueblo wixárika, como pocos pueblos en el mundo. Entonces, ¿por qué es muy relevante? Porque en estos momentos en que se está destruyendo de una manera tan irracional y tan acelerada la naturaleza y las condiciones de la vida humana en el planeta, pueblos como el wixárika, que son guardianes de la tierra, guardianes de la vida, son sumamente importantes. No solo, eso hay que entenderlo, no solo es importante la lucha para ellos. Que les restituyan sus tierras es muy importante para San Sebastián y Tuxpan, la comunidad que está exigiendo esta restitución. Pero es sumamente relevante para el pueblo wixárika, para los pueblos originarios de México, que la mayoría sufren estos problemas de despojos territoriales, de destrucción de sus tierras,
de imposición de megaproyectos. Es trascendente para la nación y para la humanidad, por lo que te estoy platicando. La defensa que ha hecho el pueblo wixárika de Wirikuta, que es su lugar sagrado, donde, de acuerdo a su tradición, nació el sol en el desierto potosino, o esta lucha por la restitución de sus tierras, tiene una gran relevancia. San Sebastián Teponahuatlán y Tuxpan es la comunidad wixárika más grande de este pueblo. No solo en tamaño, tiene, por aquí traigo el dato, tiene 240.447 hectáreas, lo cual lo hace ser una de las comunidades también más grandes del país, ¿verdad? Es la comunidad más grande y la que tiene más población también, ¿verdad? Y tanto San Sebastián, Huautla, como Tuxpan, Cururi y Manahue son dos centros ceremoniales fundacionales del pueblo wixárika, ¿verdad? Entonces, es sumamente trascendente esta lucha que están llevando nuestros hermanos y hermanas, porque la participación de la mujer es decisiva en esta lucha, por la restitución de sus tierras. Don Óscar, ustedes hablan restitución de sus tierras. Eso significa que alguien se las quitó. ¿Quién fue quien se metió a los territorios de ustedes? Pues desde hace años, desde el momento en que se da la resolución presidencial, el plano definitivo en el 53, cuando en el momento la comunidad se da cuenta, cuando empieza a delimitar el límite de la comunidad, se entera de que pues, está invadido por personas ajenas a la comunidad, y entonces es cuando nace este conflicto, ¿no? Nace de ahí. Pero poco a poco se fueron restituyendo las demás tierras, que eran como 45, 46 mil las que teníamos invadidas. Pero poco a poco se ha ido restituyendo, ¿no? Entonces ahora lo que nos resta es en el poblado de Guajimig y Puente de Camotlán, una parte, municipio de La Yesca, Nayarit, pues bueno, son más de 11,000 hectáreas, juntando las dos partes, pues, ¿no? Entonces, desde entonces, la invasión está pues ahí. Seguramente el gobierno empezó a dar títulos pequeños sobre nuestros planos definitivos, sobre nuestros documentos, ¿no? Entonces eso es lo que implicó esta invasión pues que tenemos hasta ahorita en la actualidad. ¿Y qué estamos hablando? ¿De ganaderos mestizos? Sí, ganaderos y... O ese es lo suyo, Sí, así es. echar las reses y Sí. Hacer sus ranchos pasten ahí. a pastar. Entonces. Así es, efectivamente. Carlos, un asunto que tú conoces muy bien también, se cumplen 20 años de que en México se izó la bandera blanca en el campo. En 1992, con las reformas al artículo 27 constitucional, se canceló el reparto agrario. 30 años. 30 años, No, todavía ya no sirvo yo para hacer aritmética, es reprobado. 30 años de eso. Y aquí están los compañeros, más allá de ese marco legal, utilizando todos los resquicios jurídicos que pueden para recuperar esas tierras. ¿Cómo explicarnos esta situación que 30 años después de que el gobierno dijo, ya se acabó, ya no hay más tierra, ahí muere, sigue la lucha? Sí, bueno, la comunidad dice y lo ha dicho y lo grita permanentemente, no son 30 años, son 520 años. Desde que se inició la invasión europea, es una constante. El robo, el despojo, la destrucción, el asesinato, el etnocidio de los pueblos originarios de México. Muchísimos han desaparecido, pocos son los que subsisten, y lo vuelvo a recalcar, de estos pueblos que subsisten originarios en la nación mexicana, el pueblo wixárika es emblemático, ¿verdad? Preserva gran parte de su organización tradicional, esta relación que señalaba tan importante con la tierra, su cultura y su religión todavía anteriores a la llegada de los españoles. Entonces son 520 años. Después de la Revolución Mexicana, hubo procesos de restitución justamente de tierras,
de reconocimiento y titulación de tierras comunales, como es el caso de la resolución del 15 de julio de 1953, que confirmó y tituló a San Sebastián y Tuxpan, o la dotación de ejidos a gran escala. Sin embargo, esta justicia agraria hasta el año de 1992 fue, salvo destellos de la historia como el cardenismo, fue a cuentagotas y fue con grandes dificultades. Llegamos al año de 1992, el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, impulsa la reforma al artículo 27 constitucional para generar las condiciones para la suscripción del Tratado de Libre Comercio. Una de las condiciones esenciales del gobierno de Estados Unidos era que la tierra ejidal y comunal perdiera ese estatus de tierra amortizada y pudiera convertirse en mercancía que entra al mercado para compra-venta libre. Y en esta circunstancia, pues se agudiza la problemática agraria y de despojo de los pueblos, ¿verdad? Lo que vemos actualmente es este problema, como el de San Sebastián y Tuxpan, por 11,000 hectáreas. Pero este problema lo vemos cotidianamente en Chiapas, con casos tan importantes como el de Tila, por ejemplo. Lo vemos en Michoacán, en la región purépecha, en la costa de Michoacán con Santa María Ostula. Lo vemos a donde nos asomemos, con los yaquis en Sonora, con los Kumeyaay en Baja California, con los mayas en Yucatán. Es una constante el despojo, la falta de reconocimiento de derechos, la omisión permanente, continua y deliberada del Estado mexicano. Un Estado profundamente racista, hay que decirlo, porque no es otra cosa. No son personas, es una estructura, son instituciones. Profundamente racista y donde los pueblos originarios siguen excluidos. ¿Les parece si vamos a una pequeña pausa? Claro. Amigos, amigas, no se vayan. Regresamos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras conversando sobre la lucha del pueblo wixárika para recuperar sus tierras. Ya los compañeros ya me corrigieron por andar diciendo wixárika. Tenemos que aprender a pronunciar bien también sus lenguas. Y estamos con el profesor Óscar Hernández Hernández, él es presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, Jalisco, y con el abogado Carlos González García, abogado de la comunidad y del Congreso Nacional Indígena. Don Óscar, ustedes se reunieron este lunes con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué trataron con él? Así es, el objetivo principal que comentábamos, ¿no? Entonces, esa fue la idea principal de dialogar. ¿Cómo le vamos a hacer entre todos? ¿Qué indicaciones da él para que se nos restituyan las tierras que tenemos invadidas? Ese fue el tema principal, ¿sí? No permitimos que sacaran otro tema, pues, de que nos pudieran inculcar ahí, no. A lo que vamos, venimos por la lucha de nuestras tierras y a eso venimos. Y ese es lo que tratamos, el punto. ¿Cómo va a hacerle el gobierno federal para que se nos restituyan nuestras tierras? Ese fue el principal tema y el presidente muy dispuesto pues en ese compromiso, se comprometió con nosotros, con la comunidad más que nada, de que se resolverá el tema agrario pues en la comunidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos comentó, dio indicaciones claras, nombró a responsables, quienes van a estar al frente de esta comisión, pudiéramos así decirlo, pero para el trabajo pues de campo, el trabajo con los ganaderos de Guajimí, tanto como con la comunidad, para que, bueno, se continúe y pues concluyamos con la restitución de las tierras. Y al final les dijo, porque voy a ir cuando les entreguemos el último pedacito de tierra.
a la comunidad, voy a ir a visitarlos y a decirles, ahí están sus tierras. Es lo que comentó el señor presidente. O sea, el esfuerzo, el sacrificio que ustedes hicieron, comienzan a ver que da frutos. Sí, así es, efectivamente. Y lo vimos muy convencido al presidente, ojalá que sus compañeros de trabajo pues le echen ganas y podamos resolver esto a la brevedad, ¿verdad? Así es. Carlos, tú llevas litigando asuntos agrarios años. Sí, claro. Esta ventana de oportunidad hacia otro por venir, ¿lo ves como una excepción? ¿Lo ves como una tendencia? ¿Los trámites agrarios en el país están caminando hacia allí? No, es una excepción. Realmente la posibilidad que se abre para la comunidad de San Sebastián y Tuxpan se logró por un gran esfuerzo. Por un gran esfuerzo que fue esta caravana. Fue el hecho simbólico de que el presidente del Comisario de Bienes Comunales llegara a tocar la puerta de Palacio Nacional, no sé si lo viste. Una imagen tremenda, tremenda. Fue toda esa fuerza que tiene el pueblo wixárika, junto con esta decisión que lo ha señalado aquí mi Comisariado de Bienes Comunales, es histórica para el pueblo wixárika. El pueblo wixárika peregrina de manera inmemorial en un sentido cultural y religioso a distintos puntos de la geografía de este país. Pero ahora lo hizo, sí, con esa motivación profunda que es la de ellos, y motivados y guiados por Tate Yurenaca, nuestra madre tierra, pero con la finalidad de llegar a las puertas de Palacio Nacional y que el presidente atienda de una buena vez lo que se ha desatendido por años y por años, porque aun cuando la comunidad ha sido restituida en superficies importantes, lo que nos va quedando es el reducto, lo más importante, lo que más protegen, resguardan los ganaderos nayaritas de Guajimic y de Puente de Camotlán. Don Oscar, usted es maestro. Como maestro, usted le cuenta la historia de las luchas de la comunidad a los niños, a los muchachos que están en las aulas a su cargo. Así es, efectivamente, seguramente siempre lo hago. En el momento que hay la oportunidad de platicar con la juventud de la lucha agraria que tiene nuestra comunidad. Nosotros crecimos desde niño con este tema, que la lucha de las tierras, que tales predios, que los de Guajimí, que los de Puente, así crecimos desde niño. Y ahorita que estamos al frente de la comunidad, pues nos damos cuenta claramente de cómo están las cosas. Y eso, claro, que lo replicamos con los alumnos, con los jóvenes, con los que asistimos, pues, a dar clases, y yo creo que eso es bueno para que los jóvenes se vayan enterando de esto. Ahora, de esta lucha que emprendimos el 25 de abril para llegar a Palacio Nacional, seguramente también quedará marcado en la comunidad de que pudimos lograr el objetivo de entrevistarnos con el presidente y llevar una respuesta a la comunidad. Carlos, tú eres un puente con otras comunidades, otros pueblos en lucha. ¿Servirá esto como un ejemplo de una ruta a seguir? Sí, yo creo que el ejemplo está dado por la comunidad hacia los restantes pueblos. ¿Y cuál es el ejemplo? Que la justicia, hay que decirlo, desafortunadamente en este país se logra luchando, presionando, organizándose, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, como el caso de los compañeros y compañeras que a mí me impresionan porque caminaban 25, 30, 40 kilómetros diarios con sobre el pavimento. Con temperaturas de casi 40 grados sobre el pavimento. Para mí eso es ejemplar, ¿verdad? El gran esfuerzo que está haciendo la comunidad para que se le haga justicia, para algo que tendría que resolverse con toda facilidad, porque es una cuestión de elemental justicia, ¿verdad? Ellos no están haciendo otra cosa que ejercer derechos constitucionales, legales y convencionales, ¿verdad? Básicos, fundamentales. Don Oscar, ustedes son un pueblo con una gran espiritualidad.
que ha logrado mantenerse y enriquecerse por los siglos. Sí, ¿Cómo se le hace eso? pues efectivamente nosotros somos una comunidad, un pueblo, que todavía hablamos nuestra lengua, practicamos nuestros usos y costumbres con nuestras ceremonias, todavía danzamos, inclusive pues nuestra lengua se puede escribir, ¿verdad? Entonces, y gracias a ello que esto se ha venido transmitiendo de generación en generación. Todo lo que pasa, lo que hacemos en cuestión cultural en nuestra comunidad, pues se va replicando poco a poco y evitamos a que se pierda, pues. Se ha ido perdiendo poco a poco, pero es lento, pues. Entonces todavía tenemos pueblo Wixárika, yo creo que para 100 años. Entonces, estamos ahí, pero con esa lucha, pues, con esa resistencia de que no debemos de descuidar la forma de vida, la forma de hacer nuestras ceremonias, la forma de ver las cosas, la forma de ver el planeta mismo, cómo es que lo vemos nosotros desde la cosmovisión del pueblo Wixárika, ¿no? Entonces, así es como hemos permanecido y seguiremos. Carlos, el pueblo Wixárika es el guardián del mundo. Se ha echado sobre sus hombros cuidarnos al planeta y a todos nosotros. Tú, como su acompañante, como su asesor, ¿ves esta misión todos los días? ¿Es algo de todos los días? Sí, sí, la vida cotidiana del pueblo Wixárika es eso. Cuidar, proteger, amar, venerar a la Madre Tierra y todos los elementos que en ella se nacen. Es muy significativo y yo creo, profesor, que mientras haya mundo hay pueblo Wixárika, no 100 años, pues, Así sino es, mucho así más. es. Una vez le preguntaba a don Pedro de Haro, un importante maracame y dirigente de la comunidad de Ocota de la Sierra, en parte de la comunidad de San Sebastián, Teponahuatlán y Tuxpan, que si los pueblos originarios iban a desaparecer por la forma en que están siendo atacados y destruidos. Y él me decía, sí van a desaparecer, dice, pero el día que se destruya la tierra. Mientras la tierra perviva, mientras nuestra madre tierra perviva, los pueblos originarios vamos a existir, vamos a vivir y vamos a llevar esa misión tan importante que sí, como pocos le toca llevar al pueblo Wixárika. Y esto hay que decirlo, Luis, y decirlo a los cuatro vientos. Es una tarea que nos debe llamar la atención a todos y a todas en este mundo, no nada más a los jaliscienses o a los pueblos originarios de México, a todas y a todos. Esa es la importancia, la trascendencia de esta lucha, que va mucho más allá de lo agrario. Don Oscar, ustedes son un pueblo que sueña y que en sus sueños anticipan el futuro. Pues por la forma de vida, como lo hemos comentado, seguramente sí, efectivamente se pueden predecir algunas cosas, ¿verdad? Porque espiritualmente, cosmogónicamente, el pueblo Wixárika, pues bueno, al venerar al abuelo fuego, al padre sol, a la madre tierra y todos los elementos de la naturaleza, seguramente hay maracames que son los que saben qué va a suceder, qué va a pasar, predicen, ¿no? Entonces esa es la forma como nosotros vamos descubriendo de que el tiempo o el planeta o el mundo no está bien. Entonces eso es. ¿Y ustedes soñaron esta marcha, esta caravana? Pues para planearlo se predijo que sí iba a dar resultados y que nuestra madre tierra es como quería, que nos sacrificáramos, que nuestro cansancio, nuestro sudor, todo lo que sufrimos en el camino fueran ofrendadas en su honor. Y así fue lo que sucedió, pues. Entonces pudimos llegar al objetivo. Carlos, tú eres un traductor de distintas culturas, de distintos mundos. A veces tienes que traducir esas demandas históricas de los pueblos en algo tan rígido como las leyes, ¿no? En este caso fue muy complicado el problema de tramitar en los tribunales y todos los pasos que han dado
estas aspiraciones en el terreno de la ley agraria? Técnicamente es sencillo. ¿Por qué? Por la razón de que la comunidad tiene una resolución presidencial que está firme del año de 1953. En su momento, los actuales posesionarios tramitaron la exclusión de sus predios del régimen comunal, no procedió, y las restituciones se han ganado con facilidad. Técnicamente, decimos que es sencillo. Sin embargo, contamos con un poder judicial terriblemente enmarañado que ha prolongado los juicios por 15 años. Por 15 años los juicios. Que un juicio que interpusieron los ganaderos, el número 111, diagonal 2014, donde se van sobre el título primordial y la resolución presidencial tratando de dejarlos sin efectos, nos para la mayoría de los juicios porque al Tribunal Superior Agrario se le ocurre decir que mientras no se resuelve ese juicio, los demás quedan en suspenso, lo cual es absolutamente ilegal y lo podemos demostrar, y sin embargo es lo que ocurre. Un poder judicial terriblemente enmarañado, un ejecutivo federal muy torpe, con muy pocos avances, un gobierno de Nayarit prohijando y dando respaldo a estas pretensiones ilegales, a estas invasiones. Son los factores que nos complican los juicios, que debieran ser sumamente sencillos, que de acuerdo a las disposiciones que rigen procedimentalmente el juicio agrario tendrán que resolverse en menos de un año, ¿verdad? Porque la comunidad es enorme, 240,000 hectáreas, y estamos hablando de pequeñas fracciones que están adentro de la comunidad. O sea, tendría que resolverse con la mayor facilidad si se hiciera de acuerdo al principio constitucional contenido en el artículo 17. Justicia pronta y expedita. Entre el año 2018, con eso concluyo, Luis, entre el 27 de diciembre de 2018, que nos reunimos con el procurador agrario, don Luis Hernández, con el en ese entonces subsecretario de Desarrollo Agrario, Luis Cruz, y con el vocero presidencial, Jesús Ramírez, de ese día 27 de diciembre al día de hoy se han restituido 41 hectáreas de las más de 11,000 que la comunidad reclama. Y ese es el origen de esta importante caravana de la comunidad. En un minuto, porque ya se nos acabó el tiempo, don Oscar. ¿Hay futuro para los pueblos indígenas en México? Sí. Muchas gracias. Sí la hay. Sí hay. Don Oscar, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Gracias a ti, Gracias. Luis. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, busquen, investiguen, lean, infórmense sobre las luchas del pueblo wixárika. Un ejemplo no solamente para los pueblos indios de este país, sino para todos aquellos que luchan por otra humanidad. Hasta la próxima en Cruce Palabras por Telesur.